Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 31 de marzo de 2025. El New York Times ha revelado en una investigación que la participación de Estados Unidos en la guerra en Ucrania ha sido mucho más profunda de lo que se creía. Según el informe, la colaboración secreta con Ucrania no solo orientó la estrategia general de batalla, sino que también proporcionó información precisa sobre objetivos sobre el terreno. Una base estadounidense en Wiesbaden, Alemania, desempeñó un papel clave en esta operación, proporcionando a los ucranianos coordenadas exactas de las fuerzas rusas. Con esta cooperación, Washington intentó compensar la ventaja rusa en personal y armamento. Para coordinar estos esfuerzos, Estados Unidos creó la Task Force Dragon, una operación en la que oficiales militares estadounidenses y ucranianos establecían prioridades de ataque diariamente, analizaban imágenes satelitales, emisiones de radio e interceptaciones para localizar posiciones rusas y luego transmitir la información a Ucrania para ejecutar los ataques. El artículo señala que la inteligencia y artillería de Estados Unidos fueron cruciales para la exitosa contraofensiva de Ucrania en 2022, elevando las bajas rusas y revirtiendo la situación en el campo de batalla. Además, el informe destaca que el Pentágono flexibilizó la prohibición del despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, permitiendo el envío inicial de una docena de asesores militares a Kiev, que posteriormente fueron aumentando en número y comenzaron a operar en puestos de mando ucraniano más cercanos a la línea de combate. El New York Times reveló también que en 2022 la Armada de Estados Unidos recibió autorización expresa para compartir información sobre objetivos con Ucrania para ataques con drones navales contra buques de guerra rusos cerca de Crimea. Además, la CIA apoyó operaciones ucranianas en la región, ayudando encubiertamente a atacar embarcaciones rusas en Sebastopol. En enero de 2024, oficiales militares estadounidenses y ucranianos planearon la Operación Granizo Lunar, una campaña que combinó misiles de largo alcance y drones para atacar cerca de 100 objetivos militares rusos en Crimea. Como resultado, Rusia trasladó equipos y tropas de la península al territorio continental. El artículo también menciona que Estados Unidos autorizó una zona de operaciones en territorio ruso para proporcionar a Ucrania coordenadas precisas con el fin de frenar los avances rusos hacia Kharkov. Con la intervención de Corea del Norte en la región rusa de Kursk, la zona se amplió y se permitió el uso de misiles estadounidenses contra concentraciones de tropas y equipos rusos en el sur de Rusia. A pesar de la prohibición previa de la CIA de proporcionar inteligencia sobre objetivos en territorio ruso, la agencia obtuvo excepciones para facilitar ataques con drones en el sur de Rusia. Uno de los ataques más significativos ocurrió el 18 de septiembre de 2024 contra un depósito de municiones en Toropets, 470 kilómetros al norte de la frontera, causando una explosión masiva. Por otro lado, el New York Times también ha analizado la fallida contraofensiva ucraniana de 2023. Aunque Estados Unidos propuso centrarse en Melitopol para cortar las líneas de suministro rusas en el sur, el general Syrskyi y el presidente Zelensky priorizaron la recuperación de Bakhmut. Como consecuencia, las unidades mejor entrenadas se enfocaron en Bakhmut, mientras que tropas menos experimentadas intentaron avanzar en Melitopol, donde fueron detenidas por las defensas rusas. Ambas ofensivas fracasaron y desde entonces Ucrania ha adoptado una postura defensiva con pocas perspectivas de lanzar una nueva contraofensiva. Un informe del Instituto para la Libertad Religiosa indica que Rusia ha destruido, dañado o saqueado casi 500 edificios religiosos en Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022. Entre los lugares más afectados se incluyen numerosas iglesias evangélicas, con especial impacto en congregaciones pentecostales, bautistas y adventistas del séptimo día. Después de la visita del presidente de Finlandia a Estados Unidos, afirmó que este último país está preparando sanciones adicionales contra Rusia si no cesa el fuego en Ucrania o viola una tregua. Según él, Trump estaría frustrado con las acciones rusas y sus tácticas dilatorias respecto al acuerdo de paz. Por su parte, Zelensky confirmó que han recibido la propuesta estadounidense de alto el fuego incondicional, pero que Rusia ha respondido con más ataques, demostrando su falta de interés en la diplomacia, subrayando la necesidad de sanciones adicionales contra Moscú. El presidente finlandés también ha sugerido que el 20 de abril sería un buen momento para establecer un alto el fuego completo y sin condiciones en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quería retirarse del acuerdo crucial sobre minerales y tierras raras, advirtiendo que el líder ucraniano se enfrentaría a grandes problemas si lo hiciera. El lunes, las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos, según Kyiv Independent, sobre el acuerdo sobre minerales continúan y no estarían vinculadas en ningún caso a la membresía en la OTAN, desmintiendo en parte lo que dijo Donald Trump el día anterior. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha dicho que el presidente Donald Trump está trabajando incansablemente en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, expresando su descontento con las declaraciones de ambos líderes. Zelensky ha reconocido que el papel de Estados Unidos como mayor proveedor de armas de Ucrania ha terminado y que cualquier nuevo suministro militar dependerá de pagos en efectivo. Según el presidente ucraniano, la administración Trump ha dejado claro que no proporcionará ayuda sin compensación económica, marcando un cambio en la relación entre ambos países.
Según un informe de The Economist, existen posibilidades de elecciones en Ucrania durante el verano, planteando múltiples desafíos logísticos y políticos en medio del conflicto. Si bien el gobierno de Zelensky parece estar considerando una votación tras un alto el fuego, la oposición advierte sobre problemas en la actualización del censo, el acceso al voto de millones de ciudadanos desplazados y la necesidad de garantizar un proceso transparente sin censura ni propaganda. El uso de una aplicación como día para el voto electrónico sería una opción que ha generado debate, especialmente en términos de seguridad y credibilidad electoral. Además, el cronograma propuesto por Zelensky, que apuntaría a elecciones en julio, podría limitar las posibilidades de oposición para hacer campaña. El contexto de la guerra hace que estas elecciones sean no solo un reto logístico, sino también una cuestión estratégica para la estabilidad política del país, que corre el riesgo de partirse literalmente en dos. Esta mañana en Oriente Próximo el ejército israelí ha emitido la mayor alerta de evacuación en Gaza desde el comienzo de la nueva ofensiva. Según Israel, el ejército estaría regresando a combatir con gran fuerza para eliminar la capacidad de las organizaciones terroristas en las zonas de Rafah. Mientras tanto, funcionarios israelíes dijeron que Tel Aviv había propuesto una tregua extendida en Gaza a cambio del regreso de aproximadamente la mitad de los rehenes restantes. Las últimas propuestas dejarían abierto un acuerdo final sobre el fin de la guerra. Netanyahu, por su parte, declaró que Israel intensificaría la presión sobre Hamás, pero que continuarían las negociaciones bajo el fuego. Por su parte, algunos grupos, como las brigadas Al-Qassam, han continuado atacando vehículos y tropas israelíes. En concreto, han dicho que han dañado un carro de combate israelí con un IED en el este de Yan Yunis. También han afirmado haber llevado a cabo ataques con morteros en toda la zona. El Shin Bet frustró supuestamente un atentado planeado por Hamás en Cisjordania, dirigido y financiado por el grupo islamista desde Turquía. 6 miembros de una célula terrorista en Nablus fueron arrestados entre enero y febrero. Durante esas detenciones se incautaron un fusil de asalto y grandes sumas de dinero destinadas a los ataques. Además, se descubrió y desactivó una bomba colocada por la célula. En Siria, la embajada de Polonia ha felicitado por la formación del nuevo gobierno de Siria al gobierno islamista de Al-Golani. Según declaraciones de la embajada, Polonia celebra y apoya constantemente la reconstrucción de una Siria soberana, inclusiva y unida, respetuosa de la justicia y de la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos. Se mantienen constantes consultas entre Estados Unidos e Israel sobre la cuestión nuclear iraní. Israel cree que el reloj de arena se acerca a un ataque contra Irán, con o sin la ayuda de los Estados Unidos. Irán, por su parte, ha contestado. El ayatolá Ali Jamenei ha advertido a Israel y Estados Unidos que cualquier ataque contra Irán provocará una dura respuesta de represalia. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia de Revolución Islámica advirtió que miles de fuerzas militares estadounidenses en toda la región son ya objetivos potenciales después de que el presidente de Estados Unidos amenazase a Irán con bombardeos. Durante el día de hoy también se han informado de bombardeos norteamericanos cerca de Sanaa, en Yemen. En Europa, los conservadores del canciller entrante Friedrich Merz y su probable socio de coalición de centroizquierda en Alemania, el Partido Socialdemócrata, han acordado exigir al bloque que retenga fondos y suspenda los derechos de voto a los países que violen principios clave como el Estado de Derecho, en una clara referencia a Hungría, según un borrador de acuerdo de la coalición visto por Político. Los ministros de Exteriores de España, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Polonia, junto con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, han instado a Rusia a aceptar un alto el fuego inmediato e incondicional. Además, han reafirmado su compromiso de aumentar la ayuda militar, política y humanitaria a Ucrania, advirtiendo sobre la posibilidad de nuevas sanciones contra Moscú. La declaración refleja la intención de Europa de mantener la presión sobre Rusia y reforzar el apoyo a Kiev en un contexto de incertidumbre sobre el respaldo de Estados Unidos. En Rusia, Putin ha firmado un decreto sobre el reclutamiento en primavera del ejército. La campaña de reclutamiento, igual que todos los años, no tiene ninguna relación con la operación militar especial en Ucrania, según declaraciones del Ministerio de Defensa ruso. Está previsto el reclutamiento de 160.000 personas entre abril y junio de este año. Los reclutas no serán enviados a los puntos de despliegue de las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia en las regiones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Gerson o Zaporilla. El despliegue de tropas y vehículos blindados en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, representa un paso significativo en la estrategia de seguridad fronteriza del gobierno de Donald Trump. Esta movilización busca reforzar el control de la frontera sur y enviar un mensaje claro contra la inmigración ilegal y las actividades del crimen organizado en la región. Si bien los militares no participan activamente en patrullajes directos y detenciones, su presencia con tecnología avanzada de detección permite a la patrulla fronteriza mejorar la vigilancia y respuesta ante incursiones ilegales. Este movimiento refleja una política más agresiva en materia migratoria, alineada con las promesas de campaña de Donald Trump sobre el control de la frontera con México.
En política exterior, el Washington Post informó que, según un memorando interno clasificado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha reajustado la estrategia militar de Washington para centrarse en disuadir a China de tomar Taiwán y fortalecer la defensa nacional. El documento, que alega personal y recursos limitados, afirma que el Pentágono asumirá riesgos en Europa y otras regiones para lograr este objetivo. En África, la retirada de Níger de la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional es un movimiento significativo en el contexto de la seguridad regional en el Sahel y África Occidental. Esto puede debilitar aún más la coalición, que ya se ha enfrentado a problemas de coordinación y efectividad en la lucha contra grupos islamistas en toda la región del lago Chad. El enfoque de Níger en proteger sus activos petroleros sugiere un cambio de prioridades hacia la seguridad interna y la gestión de sus recursos estratégicos en un momento en el que el país se aleja de sus antiguos aliados occidentales, estrechando lazos con actores como Rusia y otros países del Sahel que buscan reducir la presencia de fuerzas internacionales. Resta por ver cómo reaccionarán los otros miembros de la coalición y si esta retirada afectará la lucha contra grupos como Boko Haram o el Estado Islámico de África Occidental, que han utilizado de forma clásica esta región fronteriza como un refugio significativo para sus operaciones. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.